Bienvenidos sean todos y todas y todes a este nuevo capítulo de Radios Idea. Hablemos el arte. Radios Idea. Hoy estoy muy contenta ya que tenemos a dos invitados súper importantes, no solo en el CIDEA, sino que en esta universidad también. Tenemos a Marco y a Claret Calderón, pertenecientes a la Federación de Estudiantes durante este último periodo. Entonces, un tema súper importantísimo que venimos a discutir y a informar hoy, el FES. Cuéntenos un poquito sobre qué es el FES, cómo se financia, cómo ha estado últimamente, por lo menos en el periodo en el que ustedes han tenido más oportunidad de estar inmersos en este tema. Bueno, el FES es el presupuesto por el cual las universidades públicas, el Estado, nos da la plata, ¿verdad? Las universidades públicas son la UCR, el TEC, la UNED, la UTN y obviamente la UNA. Este es un presupuesto que está amparado en la Constitución Política, en el artículo 84 y en el artículo 85, que básicamente establece, ¿verdad?, un fondo especial para la educación superior. ¿Qué es el FES? Un fondo especial para la educación superior que pues establece, ¿no?, la misma Constitución para financiar a la SU. El mismo artículo 85 y 84 de la Constitución nos habla de algunas cosas que, ¿verdad?, tienen que regir a la hora de la negociación. Por ejemplo, las universidades públicas son instituciones que son autónomas y tienen una autonomía plena. ¿Qué quiere decir esto? Que el Poder Ejecutivo y ningún gobierno, digamos, de turno tiene injerencia ni administrativamente, ni financieramente, ni tampoco en cómo se organiza la misma universidad. Eso en las 5 universidades públicas. Entonces el FES, ¿verdad?, básicamente lo que sirve es para poder desarrollar el trabajo de las universidades. Ahora bien, a diferencia de cualquier otra institución pública, que lo que corresponde en el presupuesto es que, digamos, el IMAS, ¿verdad?, el AIA, cualquier otra institución establece un presupuesto y ese presupuesto lo tiene que aprobar la Asamblea Legislativa, como todos los presupuestos del país, ¿verdad?, de las instituciones públicas. Las universidades no. De hecho, son las únicas instituciones que no les corresponde hacer esto, sino que existe algo llamado comisión de enlace. Esta comisión de enlace lo que le toca es negociar el presupuesto de las universidades públicas entre la SU y el gobierno. Entonces es una comisión, ¿verdad?, un equipo de trabajo de parte del gobierno que preside la ministra de Educación, también está la ministra de Planificación, la ministra de Ciencia y Tecnología, el ministro de Hacienda y la ministra de la Presidencia. Y por parte de las universidades lo negocian los 5 rectores de las subpúblicas y, algo muy importante, una representación estudiantil. Esto es importante porque es a partir de lo que plantea esa negociación que depende del presupuesto que tenemos cada año. La Constitución también dice que debería de ser quinquenal como se negocia este presupuesto. Sin embargo, y bueno, Claret ahorita también va a hablar un poco más de eso, los últimos años no ha sido así. Entonces se respeta la Constitución porque no se establece de manera quinquenal, sino que vamos año a año negociando. Y otra cosa muy importante, y que esto nos tiene que quedar así como súper claro a todos, es que la misma Constitución Política dice que el presupuesto del FES no puede ser menor al del año anterior. Esto es clave, porque lo dice la misma Constitución Política. Sin embargo, pues realmente esto tampoco se ha estado cumpliendo. Ahora, esto, porque es importante ahorita que lo estemos hablando y que dicha que en el Radios Idea nos dieron la oportunidad, es porque estamos a punto de iniciar la negociación del FES. Por primera vez en mucho tiempo tenemos un cronograma establecido para la negociación y por eso la U, todas las personas estudiantes, el personal académico, el personal administrativo, todo el mundo tenemos que estar muy vigilantes de lo que esté pasando desde ya y de lo que va a pasar a partir del 30 de mayo y hasta el 13 de junio. Es decir, en 2 semanas vamos a ver cuál es el presupuesto que nos da el gobierno para poder trabajar el otro año. Y esto tiene que ver con becas, tiene que ver con materia salarial, tiene que ver con la regionalización, con los servicios estudiantiles, con el acceso a más personas a las carreras.
Y eso es, pues, obviamente por eso es que tenemos que estar tan vigilantes, porque nos toca a todos de fijo revisarlo, ¿verdad? Y estar atentos a lo que pasa. Y para terminar, y darle la palabra a Claret, ¿qué pasa si no se llega a un acuerdo en la comisión de enlace? Y por eso también es muy peligroso y tenemos que estar muy atentos y atentos, porque en la educación es un negocio que para mucha gente, ¿verdad? Las universidades públicas representan un peligro. Y resulta que si el gobierno y las universidades no nos ponemos de acuerdo, le corresponde a la Asamblea Legislativa definir nuestro presupuesto. Y eso igualmente puede ser muy peligroso, porque en la Asamblea Legislativa obviamente reinan muchísimos intereses distintos y que no necesariamente atienden a la población en mayor vulnerabilidad, pero que también podríamos estar listos, ¿verdad?, de que en el caso de que no se acuerde entre el gobierno y las universidades, también está esa otra posibilidad. Así que, pues, más o menos eso es el FES, ¿verdad? ¿Cómo? Es gracias al FES que funcionan las universidades. Claro. Ok, entonces, ahora, ¿qué pasa y qué ha pasado últimamente cuando el Estado no financia? ¿Qué podría pasar y cómo se ha visto afectado la universidad y todas esas instituciones públicas a través de esta irregularidad en los cambios de presupuesto y todas estas faltas de comunicación que ha existido? Sí, bueno, como ya lo dijo Marco, si el Estado no le da la plata a las universidades no podemos existir. No podemos trabajar, no podríamos venir a estudiar, quedaríamos en cierre total. Esa es la gravedad del asunto, porque las U somos financiadas por el Estado. Entonces, ¿qué ha pasado durante los últimos años? Durante los últimos años ha venido en detrimento el financiamiento de las U públicas. Cada año tenemos que salir a las calles porque cada año el presupuesto de las U está en riesgo. Han venido políticas neoliberales, políticas recortistas, que bajo esta lógica tienen como objetivo principal debilitar todo el aparato estatal. Cuando decimos aparato estatal, son todas estas instituciones públicas que tienen un carácter fundamental en la sociedad, sobre todo de ayuda y de atender a las poblaciones socialmente vulnerabilizadas y excluidas, que esto también lo hacen las universidades. Entonces, a partir de las últimas negociaciones, que yo voy a hablarles un poco muy resumidamente, por ejemplo, de la del 2019, que fue una histórica, porque aquí en la UNA tuvimos la toma de rectoría, un edificio que nunca había sido tomado por personas estudiantes, y salimos también a las calles en una marcha histórica para que en ese momento la propuesta de recorte no avanzara, y lo logramos. Llega la pandemia, tuvimos negociación con Carlos Alvarado en ese momento también, 2020. El presupuesto del 2019 ya estaba siendo negociado a la baja. Eso quiere decir que no estamos teniendo un FES constitucional desde antes del 2019 incluso, pero el del 2019 lo recortaron en la Asamblea Legislativa, 10.000 millones de colones fueron recortados en la Asamblea Legislativa. Y también tuvimos el presupuesto entonces a la baja en el 2019, porque a partir de eso lo que hicieron fue poner la negociación del 2019 como piso, digamos, basándonos en ese presupuesto, nos siguieron dando para el año siguiente. Llega la pandemia y las universidades tienen un carácter humanista y lo que hacen es dar de su presupuesto para atender la crisis sanitaria y económica que estamos atravesando como país. Eso quiere decir que aparte de que ya teníamos un presupuesto recortado, dimos más de nuestros presupuestos para atender la crisis que estábamos atravesando. El año pasado no sabíamos con quiénes íbamos a sentarnos a negociar. No sabíamos quién era la ministra de Educación, Ana Caterina Müller Castro. No sabíamos tan claro quién era Rodrigo Chávez, pero esta vez ya sabemos. La propuesta del año pasado era la más grave que hemos tenido como universidades en toda nuestra historia, con un recorte de un 23,8% del presupuesto total FES, y eso dejaba a la Universidad Nacional en una parálisis total. Eso quería decir que todas nuestras sedes, por ejemplo, iban a estar en un cierre, no podían seguir funcionando. Iba a haber un despido total de profesores interinos, un recorte del 50% del presupuesto destinado a becas. Se tenían que cerrar 629 proyectos como este. Era una gravedad terrible la que teníamos el año pasado. Y eso evidenció los intereses de este gobierno de debilitar la educación pública. Porque además ellos lograron reducir el 30% del presupuesto del MEP, que eso sí lo hicieron.
esta ministra no logra hacerle el recorte a las universidades, pero logra hacerle el recorte al Ministerio de Educación Pública. Entonces hay un debilitamiento directo. Entonces ese es el panorama que tenemos. Un ministerio que ya nos intentó hacer el recorte, que no lo logró, pero que aún así no tenemos un FES constitucional y son las personas con las que nos vamos a sentar este año. Entonces vamos a sentarnos a negociar con personas que han dejado muy claros sus intereses de atacar a las universidades, de violentar la autonomía universitaria, de que no les interesa lo que diga la constitución política, no solo con respecto a educación, sino también con otro montón de temas. Entonces ese es un poco el panorama oscurísimo que tenemos para esta negociación. Claro, claro, y más bien agradecerles a ustedes y a todos los que forman esta federación y estas federaciones a lo largo de todas las instituciones públicas que, bueno, tienen esta oportunidad, ¿verdad?, este nuevo quinquenio para reunirse y pues hacer la lucha, ¿verdad?, seguir haciendo la lucha. Entonces, ustedes son ahí representantes, pero nosotros desde acá, ¿cómo es que podemos hacer algo para apoyar, que ya sea en redes sociales, saliendo a las marchas? Sí, desde la FEUNA, desde inicios de año estamos con la campaña Nos están quitando el chante, que eso es lo que hace, es despertarnos y diciendo, maes, al Chile nos están quitando el chante, porque nunca habíamos tenido una amenaza tan grande y tan grave a las universidades públicas. Esa es nuestra línea comunicativa para esta campaña del FES y vamos a empezar a tener espacios, por ejemplo, este viernes 19 a las 10 de la mañana, vamos a tener una asamblea abierta en la Plaza de la Diversidad para hablar del FES. Vamos a estar la próxima semana en todas las sedes. Ya empezamos a hacer los conversatorios en sedes. Ya fuimos a Pérez Celedón. Vamos a ir a la Inter el martes 23, a Liberia, a Nicoya, a Sarapiquí. Y vamos a estar haciendo pasadas por aulas. Paralelamente a esto, tenemos acciones en conjunto con la Federación de la UCR. Y vamos a iniciarlas el 30 de mayo, que inicia la negociación del FES. Vamos a iniciar nuestras acciones de planteamiento de cuáles van a ser nuestras posturas como federaciones. A ustedes, a todos, les invitamos a mantenerse en constante información, a seguir las redes de la FEUNA, a participar de las asambleas abiertas, a no dejarse engañar por los discursos que dice el gobierno, porque son falacias totales, a compartir la información en redes, a preguntar si no saben, para eso estamos, pero sobre todo a estar muy presentes, acompañándonos en las aulas, en las calles, en las presentaciones, en todo lo que puedan, desde lo que puedan, todo suma. Y sin ustedes, la U pública no existiría. Y ese es un rol fundamental que tenemos que apropiarnos para defender, porque de verdad que nos están quitando el chante. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por toda esta información que nos nutre un montón y que es súper importante, sobre todo también para personas de nuevo ingreso o personas incluso que por todo este tema de la pandemia, pues en un momento simplemente quedamos bloqueados, sí, ¿verdad?, de la vida universitaria y demás, y de estos temas que son tan importantes. Entonces, muchísimas gracias. Ojalá que los podamos volver a tener pronto, sí, que todo salga excelente. Y nos sigan en nuestras redes de YouTube e Instagram. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y nos vemos. Radios Ideas.